Buenos días, estamos acá en pleno con Ed Bálaga, congresista para Perú 21, columnista además, que va a hablar un poco de la coyuntura y de los temas que están en el aire, que lo vamos tomando y vamos aterrizándolo en algo más, que son tantos. Empezamos con que han suspendido la votación del JNJ para el próximo miércoles. Así es. No tienen los votos, aparentemente. Aparentemente. Bueno, primero quiero saludar a tu audiencia, agradecerte por el espacio, Carlos. Estas entrevistas dan espacio para conversar, digamos, Esa es la idea. con calma, ¿no? Sí, efectivamente, lo de la Junta Nacional de Justicia ha sido pospuesto casi una semana. Era previsible que esto iba a suceder en tanto no se consigan los votos, ¿no? Y creo que lamentablemente no me parece bien, porque esto alarga el debate y alarga la intención de que sí o sí, como sea, esta guerra tiene que cobrar esas víctimas, ¿no? Eso no le hace bien al país. Tú has sido claro en tu postura, que si bien reconoces que ha habido faltas, no sé si graves o no, pero de algunos miembros del JNJ, no te parece por un tema político, más que por un tema legal, entiendo, la idea de sacarlos, porque esto va a generar además una respuesta posterior y vamos a estar entrampados en esta lucha de extremos. Entonces, si por ahí va la cosa. Por ahí va absolutamente la cosa. Como bien dices, a mí me parece que hubo falta, que hubo intromisión en la potestad del Congreso de decidir si sanciona o no sanciona la ex fiscal Zoraida Ábalos. Y aquí tengo también que plantear una postura personal. Imagínate, yo, promotor de la tercera moción de vacancia, para mí era indispensable que todas las fuerzas y autoridades del Estado hagan lo posible porque Castillo salga del poder. Y la señora Zoraida Ábalos no lo hizo. O sea, empezó la investigación, se retractó, y cuando sabíamos que Castillo estaba escondiendo las pruebas y las evidencias, no era momento para echarse atrás y decir lo investigamos después, porque estaba abusando de su poder para eso. Entonces, para mí esa sanción fue bien aplicada, ese es mi criterio, esa es mi razón, mi postura, y por eso creo que la Junta Nacional de Justicia cometió una intromisión que no debió haber cometido, ¿no? Fue más de índole político. Ahora, si eso es causa grave o no, lo de los 75 años igual, lo del informe anual que se presentó o no se presentó, yo lo considero más bien una falta administrativa. Lo que hay de fondo aquí, Carlos, es lamentablemente una guerra de antis, ¿no? Antes era fujimorismo, antifujimorismo, luego izquierda-derecha, o Lima regiones, ahora es caviar, anticaviar. Lamentablemente nuestro país no puede seguir así dividido. Esto es una intención clarísima de derribar todo lo que dejó Vizcarra. Yo no soy partidario de Vizcarra, me parece que por su culpa murió demasiada gente, que no debió haber muerto en la pandemia, además de todos los temas de corrupción. No estoy defendiendo a Vizcarra para nada, pero me parece que obsesionarse con eliminar todo rastro de Vizcarra de la política o de lo que ellos denominan caviares, me parece una lucha ciega, ¿no? Que le hace daño al país. Y además, eliminar o remover a los 7 miembros de la Junta de un plumazo sentaría un precedente negativo, porque quien quiera hacerlo en próximos gobiernos, que ojalá que no sea un radical, un extremista, un antauro, lo va a hacer basándose en este precedente. Así que hay que pensar antes de actuar. No solo ahorita, sino en lo que viene. Así es. Cuando las sillas estén al revés. Así es. Y esto no te impide, por supuesto, mostrar una postura de oposición, buscar una sanción para ellos, pero no remover a toda la Junta, que además se va a cambiar en menos de un año. O sea, realmente me parece innecesario. Ahora, parece que la tendencia, como dices, de últimos momentos, ¿no? En los últimos tiempos todo es un anti y hay una acción-reacción, ¿no? Bastante clara. De alguna manera también el Congreso está buscando un enemigo, ¿no? Yo tengo la impresión de que Zoraida, bueno, después de Castillo había que buscar un cuco, ¿no? Y ahora es el JNJ, mañana será otra cosa probablemente. En todo caso, el electorado, y yo sé que tú eres muy crítico con el tema de los partidos políticos y cómo se maneja en el Congreso. Sí, claro. Se maneja mucho a través de antis, ¿no? No hay una propuesta clara, pero yo soy anti lo otro. Mira, hay un par de cosas interesantes en esto del anti. Yo creo que es una distorsión del pensamiento, del análisis de la realidad, que tengamos que sentir que somos de la U o de la Alianza, ¿no? Que somos de Lima o de fuera de Lima, y todo lo que ya mencioné, estos extremos, esta dualidad. Eso nos hace daño y por lo tanto resalta que uno de los grandes problemas del país es la unidad. O sea, que los peruanos no aprendan a reconocerse como miembros de una misma nación con los mismos objetivos. O sea, todos queremos que el Perú salga adelante, todos queremos una economía boyante, todos queremos trabajo, seguridad, salud. ¿Por qué debemos enfrentarnos de esa manera, ¿no?
yo creo que el foco debe estar en las coincidencias y no tanto en las diferencias. Pero además hay un tema ya que va más para la ciencia o la neurociencia que me interesa mucho, es que está empezando a salir evidencia de que la pandemia ha generado un daño, eso es obvio, ¿no? Ha generado un daño psicológico en la salud mental, y que hay una mayor tasa de enfrentamientos y de conflictos sociales después de la pandemia. Entonces, no solamente ya éramos un país difícil, con muchos conflictos sociales, sino que además estos se ven agravados y exacerbados por la crisis que hemos vivido del encierro y la salud mental, y creo que esto se ve en el recrudecimiento de la violencia, gente con armas en restaurantes y en el Congreso. O sea, si le dieras armas, perdón, pero yo no sé qué pasaría ahí. O sea, hay un enfrentamiento bien visceral. La gente se enfrenta a alguien no por las ideas, no por el bien del país, sino porque quiere atacar a un enemigo y sacarlo de la carrera. Y creo que eso es muy negativo para el país. Bueno, ha mencionado justo lo que vamos a hablar, el tema de las armas. Como tú dices, la coyuntura a veces nos pone temas. No era tu tema principal cuando ibas a entrar al Congreso, no imaginaste probablemente tocarlo, pero la seguridad es el tema uno ahora. Y hemos visto esto, ¿no? De las armas, que es una respuesta sin duda a la inseguridad ciudadana, pero de la peor manera, ¿no? Sacan el arma por cualquier cosa y, como tú dices, acá mismo habrá gente con armas, no sabemos, pero hay esta facilidad, ¿no? Este gatillo fácil. Y el que es delincuente, ¿no? Y el que no es delincuente, tiene un arma. También. O sea, ya esto ha alcanzado ribetes extraordinarios. También hemos visto este mensaje, parece pandillas de Nueva York, pero acá nomás en Lima, ¿no? Donde se mandan unos videos de cuotas y de cupos y de incendios y... Bueno, ya esto es... Sí, mira, un par de comentarios al respecto. Cuando vino la presidenta y anunció un plan de seguridad ciudadana, y luego vino el primer ministro, a pedir las facultades, ¿no? Delegación de facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana, terminé dándole el voto a favor, pero más por un compromiso. O sea, dije, Dios, o sea, ok, hagan algo, pero la verdad es que yo me opuse, y lo dije claramente, a lo que ellos habían presentado. Eso no era un plan, Carlos. Quizás por mi formación científica, lo que yo esperaba era un análisis de la situación, un diagnóstico, que me digan, ok, el crimen en el país consiste en tales tipos de acciones, actividades, que estas generan violencia contra tales grupos en tal porcentaje, y estos son los cabecillas, esta es la manera en que mueven el dinero, estas son las fachadas, los negocios, los países a donde van las cuentas, o sea, todo eso debe estar identificado. Una vez que tienes el análisis de la situación, tú recién puedes decidir a dónde vas a invertir tus recursos. O sea, qué puntos tengo que tocar para que esa criminalidad deje de producir violencia, que es el primer requisito. Y lo que hemos visto que son medidas inconexas. De pronto te hablan de los celulares, que van a construir 2 penales, en fin, medidas que parecen no articularse entre ellas, ¿no? Y ese es el problema. Una estrategia tiene que tener una serie de medidas que van de la mano y que te expliquen y le expliquen al público, si tomo estas medidas, voy a resolver tal problema. Pero ni siquiera tenemos, Carlos, enemigos públicos número 1, 2 y 3. O sea, ¿contra quién estamos yendo? ¿Quiénes son esas mafias? ¿Quiénes son los jefes de esas mafias? Lo único que se ha sabido es el Tren de Aragua, porque, en fin, está en toda Latinoamérica prácticamente. Claro. Pero no tenemos un plan inteligente o una estrategia bien tomada. Entonces, eso me parece grave, denota incapacidad del sector, y creo que lo que hay que hacer ahí es fiscalizar, controlar políticamente, exigir. A mi despacho han llegado los representantes de los gremios empresariales de Mesa Redonda y de Gamarra. Ha salido mucho estos días en los medios, ¿no? Tampoco hemos hecho una exposición mediática de eso, pero me parece importante mencionarlo, que ellos están buscando también ayuda con congresistas. Y lo quiero decir aquí, se lo he mencionado, el hecho de llegar el mensaje a la presidenta, porque ellos quieren ser recibidos. Y me parece que esto también requiere gestos políticos importantes de la presidencia de la República. La presidenta tiene que recibir a estas personas que legítimamente están reclamando por el bien de sus familias y de sus negocios y de la reactivación económica, seguridad en las calles. Espero que esto se dio hace una semana, un poco más. La presidenta dijo que sí, los iba a recibir. Espero que se dé, porque sería un gesto extraordinario que los escuche y que además aprenda de ellos, como lo hice yo, qué es lo que se sugiere, qué es lo que se necesita. Entonces hay un tema también de conexión con la ciudadanía que se está perdiendo. Ha mencionado a la presidenta. ¿Qué tan cercano es el congresista Málaga a la presidenta? Se habla mucho que hay una cercanía, no a nivel colaborativo tanto, pero sí a nivel de haber conversado algunas veces sobre temas puntuales. No hay una cercanía, hay una relación cordial, que creo que es lo que corresponde.
A ver, voy a retroceder en el tiempo, ¿no? Yo la he conocido cuando ella estaba de ministra en el MIDIS, porque a raíz del derrame de Repsol era importante atender a los damnificados, y ella fue una de las cabezas del ministerio que yo busqué para que ayude en ese sentido. Entonces ahí la conocí, fue una reunión o dos, no hubo más. Pero luego, cuando se da el tema de la vacancia, que creo que habría que recoger en un libro alguna vez, hubo, tú sabes, primero un proceso de convencimiento de los colegas. Había que ganarse la confianza de todos los colegas de que la vacancia era viable, de que había un interés mayor de por medio, que es el país. Eso se logró poco a poco, pero luego había un sector de mis colegas que lo que querían era primero inhabilitar a la vicepresidenta y después vacar a Castillo. Y yo les expliqué que mi punto de vista era que eso no iba a funcionar nunca, porque una vez que inhabilitas a la vicepresidenta, nadie va a querer vacar al presidente porque todo el mundo se tendría que ir. Muchos acá no se quieren ir. Entonces, eso no tenía sentido. Un problema a la vez, ¿no? Así es, un problema a la vez y metódicamente. Entonces, ok, nos pusimos de acuerdo, vamos. Pero nadie tenía la certeza de qué iba a pasar si es que el señor Castillo se iba. Claro. En manos de quién iba a quedar el país. Y debo decir aquí que no había mucha intención de mis colegas y sus bancadas y sus jefes probablemente a hablar con la señora Dina. Entonces me pareció increíble que políticos sazonados no tengan esa capacidad de diálogo. Entonces, bueno, ¿pero por qué? ¿Por diligencia? Porque yo creo que para no generar suspicacias. ¿No pensaron que era posible la vacancia? Yo creo que para no generar suspicacias. Porque imagínate, jefe o líder de un partido A que se reúna con quien va a ser presidente, así es que se depone a Castillo. Suena a pacto. Suena a pacto. No significa que los pactos no se hayan dado, ¿eh? Claro. Pero suena como que se cocina algo antes de Veníamos de Vizcarra a reunirnos con alguien en un hotel, claro. Exacto. Nadie quería ser conspirador, ¿no? Pero había que hablar con la señora para asegurarse. Yo asumí esa tarea por, no sé, llamarlo obligación cívica, moral. Y por tu libertad, además, probablemente, porque ya estabas un poco abierto de los morados. Sí, no, o sea, estuve abierto de los morados ya, pero además no tengo partido, no tenía partido ni bancada, no tenía que recibir órdenes ni considerar, digamos, impacto sobre una bancada en particular. Entonces, sí, efectivamente, me reuní con ella y la pregunta, digamos, de cajón fue: señora ministra, ¿estaría usted dispuesta a asumir el cargo y también estaría usted a la altura? No nos defraude, o sea, ¿qué va a hacer con la presidencia si es que? Y las respuestas me dieron satisfacción. Claro, ¿qué le dijo? Me recalcó su convicción democrática, su respeto por el Congreso, me contó su carrera política, me dijo que ella no era una persona de izquierda, que era más bien una persona pragmática, que había llegado a Perú Libre porque no encontraba qué partido la cobije y que por eso se le ofrecieron una candidatura en Surquillo, me parece, la aceptó y de ahí ya eso cobró otros ribetes. Claro. Entonces, sí, me pareció que era una persona relativamente apolítica que había sido llevada a... Ahora ustedes me dirán, claro, pero ella ha gritado consignas, ha estado al lado de Cerrón, por supuesto. O sea, yo creo que cada persona que asume el pasivo y el activo de un partido en candidatura, asume también parte de esa identidad. Me ha pasado a mí con el Partido Morado, ¿no? Todos al entrar a un partido, a una candidatura, de alguna manera asumimos, lamentablemente, a veces cosas que no queremos. Pero bueno, volviendo a la pregunta, ese es mi segundo o tercer encuentro con ella, y a partir de ahí me habré entrevistado con ella 2 veces quizás, o 3 máximo, en Palacio, para transmitirle pedidos ciudadanos, como recibir a los damnificados de Repsol, como ver el tema de la ciencia, con CITEC que está siendo politizado en la elección de su presidente, como por ejemplo recibir a los gremios de empresarios. Entonces son temas absolutamente de trabajo, ¿no? Le he expresado mi preocupación por su rol en la COP, ahora que se habla tanto de los viajes. Viene la cumbre de cambio climático ahorita, se va a pedir probablemente otra vez permiso. ¿Eso cuándo va a ser? Fines de noviembre, por 2 semanas, probablemente ella vaya a la parte de los presidentes, que son 3 días. ¿En dónde? Cosa así. En Dubái. En Dubái. Entonces, yo consideré mi misión, soy vicepresidente de la Comisión de Cambio Climático. Yo quiero que el Perú haga un gran papel en esa cumbre, y eso depende de que la presidenta vaya y que haga un gran rol. Entonces, le digo, presidenta, bueno, cuente con la comisión y veamos quién en el Ministerio del Ambiente puede trabajar de la mano para que Perú quede bien representado. Entonces, date cuenta que... ¿Y no han definido todavía eso? O sea, parece que hay la intención de ir, pero me han dicho que vamos a tener una reunión en los próximos días. O sea, Perú va a tener delegación. Si va la presidenta o no es otro punto. Claro, porque los viajes importantes realmente existen, ¿no? Por supuesto. Y yo quiero también resaltar la necesidad de que trabajemos juntos.
O sea, te puede o no gustar el presidente o la presidenta, pero tú no puedes negar que quieres que le vaya bien al país. Así es. Y si yo soy congresista y tengo una capacidad o tengo una comisión a mi disposición que puede ayudar a eso, ¿por qué debería negarlo? ¿No? Entonces, eso no significa soy aliado, soy amigo, claro, soy pro, porque también hay que acordar que la primera, creo que y única ministra que fue censurada del gobierno de la señora Boluarte ha sido la señora Rosa Gutiérrez en el Ministerio de Salud, a iniciativa mía. Claro. O sea, nadie me puede decir que yo no toco al gobierno de Boluarte. Claro. Hay crítica cuando la tiene que haber. Lo mismo, voté a favor de la censura del ministro de Energía y Minas. Me parece un escándalo. Lo de Petroperú, lo de la refinería de Talara, el estatismo involucrado, setentero, en fin. O sea, lo que quiero que se entienda, Carlos, es que hay acá una postura crítica muy clara, como la hubo con Castillo, ¿no es cierto? Pero también el ánimo de que le vaya bien al país, no podemos destruir. Claro. Ha dicho también que de repente, no sé si censura es la palabra, pero fiscalizar el tema del Ministerio de Educación, ¿no? Por el tema del Movadef. Así es. Ese es un tema bien delicado. La educación de los hijos. Lo es, por supuesto, por dos motivos, en realidad. He estado conversando con mi equipo, con los abogados. Y claro, lo que nos salta, y a mí personalmente a la vista, es el derecho de los niños al bien superior, que es su educación, que esté libre de adoctrinamiento, sobre todo de un grupo que ha hecho tanto daño al país. Eso no hay que ni que contárselo a la audiencia. Eso está clarísimo. No podemos tener maestros que suscriben ideologías o que hacen apologías al terrorismo a cargo de la enseñanza de nuestros niños. Eso no va, así claramente. Entonces, ¿cómo hacemos? Por otro lado, quien los defienda va a decir: pero estos señores tienen derecho al trabajo. Entonces ahí la discusión ética y legal es si el derecho del bien mayor de los niños, que es su educación, se superpone o tiene prioridad sobre el derecho al trabajo de estos señores. Hay posibles salidas. Hemos estado hablando de esto con el equipo y claramente hay normas que dicen por qué razones inhabilitas a un docente, y una de ellas es la apología del terrorismo. Entonces estamos dentro del marco de la ley, se les puede y se les debe inhabilitar. Pero si queremos además creer que las penas privativas de la libertad o las penas en general, las sentencias, tienen o conllevan una necesidad de resocialización, entonces negar derechos puede ser discutible, ¿no? Tú quieres que la gente evidentemente se reintegre a la sociedad, que declaren que dejan esas ideologías, y eso está por verse. Pero una salida sería que no, digamos, estén fuera del ámbito de contacto con los niños que están siendo formados. Si alguien les quiere dar un trabajo, que eso es lo discutible, pues que se pueden dedicar a otras cosas. Un trabajo de otro tipo, digamos, más manual o administrativo. Lo que fuese. Pero no ponerlos en contacto, eso es sumamente peligroso e innecesario, y no lo debemos permitir. Así que estamos pidiendo información al Ministerio de Educación, nos han solicitado una reunión para explicarnos el tema. Hemos deslizado en un par de entrevistas que si esto no se da, pues va a ser motivo de interpelación, obviamente. Creo que me parece justo. No necesariamente con el ánimo de censurar, sino que se nos diga qué se va a hacer al respecto. Porque la cifra es alta, además, ¿no? Y habría que ver caso por caso, pero igual es alta. Son casi 5.000, y entiendo que son menos de 70 los que han sido retirados. Entonces hay una gran deuda. Ahora que se está comprobando que el terrorismo no ha desaparecido del todo, los remanentes siguen activos, es importante eliminar eso. Con una nueva generación, además, Carlos, tú y yo nos acordamos mucho que ha sido vivir bajo ese régimen de terror, pero pasa 1 o 2 generaciones y ya nadie se acuerda y no le toma importancia. Entonces, también es responsabilidad de nuestra generación de que se mantenga esa conciencia y de que se luche activamente y no se permita que el terrorismo gane ningún espacio. Mencionabas lo del libro, imagino que lo harás en algún momento, pero digamos, tú sí eres una de las pocas personas testigo de que sí había, por ejemplo, los votos para vacar a Castillo. Perdón, para vacar a Castillo. Sí, había los votos, pero además había el peligro inminente real del golpe. O sea, también había una negociación del otro lado. Que se venía cocinando, claro, un golpe. Con algunos oficiales un poco... Sí, mira, realmente es una historia fascinante lo que ha pasado. No quiero spoilear tu libro próximo, pero... Mira, en ese momento... tanta era la atención que uno no reparaba mucho. Yo no reparaba mucho en los detalles o en el significado de lo que estaba pasando. Pero ya mirando hacia atrás, ha habido muchas circunstancias realmente dignas de ser contadas, ¿no? El hecho que nos hacían seguimiento, que nos han amenazado, que me han perseguido motos, o sea, ha pasado... Tú veías, por supuesto, me ha pasado de todo. Pero bueno, digamos, en el terreno político, lo interesante es que también se está perdiendo de vista
¿qué nos llevó o cómo llegamos a esa vacancia? Con un ejecutivo que pechaba al Congreso constantemente, que hacía Consejo de Ministros descentralizados para movilizar fuerzas paralelas, fuerzas vandálicas. Había recursos movilizándose para financiar todo esto y era difícil de demostrar, de probar, pero nos llegaban denuncias de todo el país, ¿no? Cada vez que viajábamos, de que estaba pasando esto y gente preocupada porque no querían dejar de trabajar y perder su seguridad y su paz. Claro. Entonces ya se veía que se estaba cocinando una acción y lo más probable era que el señor Castillo hubiese tenido ya su golpe preparado para cerrar el Congreso y gobernar, sabe Dios cómo, a lo Chávez probablemente. A lo Chávez, pero versión, ¿no? Versión degradada. Sí, un chavo. Un chavo, sí. Pero ese es un punto, ¿ok? Que creo que justifica totalmente lo que se hizo. Y el otro punto que tú mencionas es que parece mucha mezquindad en reconocer que esa vacancia fue la que desencadenó la salida de Castillo. He escuchado colegas tuyos decir, pero no tenían los votos, qué raro cómo Castillo... No, señores, sí teníamos los votos. Y lo voy a repetir 1000 veces hasta que me muera. ¿Cuántos tenían? Teníamos un conteo de 93 asegurados. Ya, siempre se pueden echar para atrás, pero teníamos 93 asegurados y ellos lo sabían. Yo no sé de dónde, quién saca la información de que a Palacio había llegado esto de que no tenían los votos. O sea, sí teníamos los votos, definitivamente. Entonces, ahí hay una mezquindad en reconocer. Y yo creo que es también por el hecho de que esto lo movió un congresista no agrupado, en solitario, ¿no es cierto? Porque si hubiera sido una de las bancadas que tiene jefe y digamos, balcón, por supuesto que ahora estarían jamoneándose y diciéndose la bancada de X sacó a Pedro Castillo. Yo no lo hago porque, digamos, soy un no agrupado y soy un individuo solo. Pero mira cómo es la mezquindad. No quieren reconocer que hubo un trabajo de cerca de 8 o 9 meses que llevó a esa situación. También recalcar que una moción de vacancia usualmente se decide en 2 semanas, 3 semanas máximo. O sea, metes el documento, consigues los votos, viene el presidente, se vota y se acabó. En este caso, anunciamos la moción de vacancia y la dejamos colgada ahí por meses para discutirla en medios, para que la ciudadanía la baje. Estaba en una página donde podías ver cómo iba sumando, ¿no? Entonces, claro, todo transparente, digamos. Y tus colegas decían, ¿pero cuándo la va a presentar? Y yo decía, no sé, vamos a ver el momento. ¿Por qué? Porque se estaban dando las investigaciones de la Fiscalía, que cada vez que salía un nuevo caso, la gente se convencía más. Entonces, ha sido un trabajo de convencimiento, ha sido un trabajo de divulgación, casi científica, diría yo. Y finalmente me decían, ya, ahora sí la va a meter. ¿Tienen los votos o no tienen los votos? Yo les decía, tranquilos, los votos no se tienen, se obtienen. El trabajo político es ir a buscar los votos uno por uno y eso es lo que se hizo. Entonces, gracias por la pregunta. Yo quiero enfatizar claramente que sí habían los votos para cada señor Castillo y por eso es que se dio lo que se dio. Muy aparte del trabajo encomiable de la Comisión de Fiscalización, de la Fiscalía de la Nación. Yo creo que ha sido un trabajo que ha sumado, ¿no?, por partes de manera grupal. No, claro, importante porque además no solo se le busca quitar reconocimiento a él Málaga, por ser no agrupado probablemente, como dices, sino al propio Congreso, ¿no? Yo siento que el Congreso, claro... El Congreso cumplió su rol, ¿no? Cumplió su rol. Más allá del desprestigio que tú puedas relacionar con el Congreso, que es algo universal, ¿no? No se puede negar que en el único momento en donde importaba el Congreso, funcionó y decatilló todo esto, ¿no? Mira, y en su momento yo no quise hacer muchos comentarios al respecto porque me parecía más importante mantener el foco en conseguir la vacancia, pero el audio que sacó de la mesa directiva de Lady Camones, el mismo audio, alguien que queremos que sabemos quién es, muy cercano al señor Acuña, decía, sí, vamos a apoyar la moción de Málaga, creo que se puede conseguir. Y por último, si no se consigue, no nos quemamos porque es suya, se quema el caviar. Claro. O sea, y te das cuenta que los partidos tenían miedo de quemarse con una vacancia. Entonces les importaba más sus elecciones regionales, municipales, etcétera, a sacar a Castillo del poder. Y eso va para casi todas las bancadas. Y había una cercanía de Acuña, además, particularmente. Además, pero casi todas las bancadas tenían ese miedo. No, ¿sabes qué? Después de las elecciones regionales municipales. Y decía, oye, el país se está incendiando y ustedes no hacen nada porque no creen en... No, pues. Entonces, eso también te da una idea de la clase política. Es un poco lo que estás diciendo, ¿no? Digamos, tu teoría, a partir de donde te ubicas en tu posición, es que las bancadas con liderazgo tienen, por supuesto, mucho al pro, pero también muchos bemoles, ¿no? Uno es el verticalismo de alguno de ellos, ¿no? Que no se hacen responsables de los votos, pero dirigen todos los votos. Y en este caso, por ejemplo, no se quieren quemar, no se quisieron quemar algunos, ¿no? Es que
se habla mucho de rendición de cuentas, ¿no? Claro. A los congresistas nos piden rendir cuentas sobre nuestros votos, decisiones, etcétera. Pero nadie le pide, o muy poco se le pide rendición de cuentas a los jefes de los partidos, que ojo, son quienes deciden cómo va a votar esa bancada. Y que le negocian mucho todo, ¿no? Así es. Y según lo que negocien con, no sé, pues, presidencia, ministro, etcétera, le dicen, ya, bancada, ustedes van a votar así. Entonces, ¿por qué nadie les pide rendición de cuentas a ellos? ¿Por qué no en los sets de televisión no ves a Keiko Fujimori, a César Acuña, a Patricia Lee debatiendo los tres juntos, ¿no? Los jefes de todos los partidos? Hay algunos que ni aparecen, ¿no? Algunos que ni aparecen, o sea, Roberto Sánchez también es otro que pasa piola. Él es jefe de él, ¿no? Dueño de él o, digamos, presidente del partido. Entonces, todos los presidentes de partidos o dueños de partidos deberían asumir esa responsabilidad. Eres dueño de una franquicia, casi, claro, y tampoco quieren quemarse muchos con ellos, ¿no? Y eso me lleva al tema de los partidos. Sí. O sea, claramente hay que declarar que la democracia se basa en partidos. O sea, nadie está en contra de tener partidos. Pero, Carlos, 30 partidos, o sea, 24 inscritos ahorita, eso no va a ninguna parte. Nos va a llevar a un voto fraccionado nuevamente. Y lo que es más, yo recuerdo cuando yo era niño, habían básicamente 4 partidos. Tenías el APRA, el PPC, Acción Popular y la izquierda, que era un acordeón, ¿no? A veces se juntaban más o menos. Pero tú sabías por quién votabas. Hoy día vas a tener 30 partidos, tienes 24. Y pagan para todos lados. No, y si comparas uno con el otro, son muy parecidos. O sea, Así no es que, ¿cuál es la diferencia entre estos? Es como realmente como marcas de ropa, marcas de zapatillas. Y al final terminas votando por un personaje, no por un caudillo, o por alguien que tiene un interés, ya sea universidades, empresas mineras, lo que fuera. Entonces, nuevamente el país queda fuera de foco y lo que es el interés de un individuo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Yo creo que lo que debemos hacer es eliminar todos esos partidos de una vez. Deberíamos quedarnos nuevamente con un sistema basado en 4 o 5 partidos. Quizás una manera es hacer coaliciones, quizás otra manera es que a través de las primarias, las elecciones primarias, todos esos partidos de poca monta o que son solamente reflejos de intereses particulares se vayan quedando porque no pasan cierta valla. Pero ahora también se quieren tumbar las PASO, las primarias, ¿no? Del lado, no sé si de la derecha del fujimorismo, pero un poco entre ellos, ya lograron posponer las primarias para el 2021 y ahora quieren nuevamente modificar la ley para que cada partido haga lo que quiera. Entonces, la idea de las primarias que te permite seleccionar lo más representativo y lo más fuerte y lo más filtrado, se van. ¿Por qué? Porque no quieren perder esa posibilidad de tener tantos partidos. Entonces, a los ciudadanos también es importante decirles, señores, ustedes se quejan del congresista violador, del congresista mochazuelo, del congresista golpista, en fin, tantas cosas que hemos visto con estos condenados con prontuarios. ¿Por qué vuelven a votar por el mismo partido? Si la democracia se basa en partidos, si ustedes creen en ese partido, ¿por qué vuelven a votar candidatos del mismo partido que sigue metiendo gente cuestionada? Algo está mal en nosotros también. ¿No? Hay responsabilidad, por supuesto, de los políticos, de los congresistas, de los dueños de los partidos, pero por supuesto también del electorado. Así que yo creo que todos tenemos que asumir esa responsabilidad y buscar que los partidos simbolicen nuevamente, o sean nuevamente pilares de la democracia y no tubos de escape o tubos de desagüe. Claro, tubo de desagüe, claro. Ahora, mencionaste el tema del partido y el viraje. ¿Te sientes en un paralelo con el viraje que hizo Dina respecto a su partido, salvando las distancias, obviamente? Sí, ¿no? por favor. Pero digamos, pero tú has reconocido hace un rato, me pareció interesante que dijiste que bueno, Dina era una persona que, te guste o no, se había abierto a su partido. Y que bueno, hizo unas proclamas un poco de un lado hace unos meses, y ahora, bueno, de alguna manera hay que darle el beneficio de que se está, digamos... Entrando en razón. Exacto, no sé. Entrando en razón, exactamente, ¿no? Pero, claro, digamos que se sataniza un poco el cambio, ¿no? Se habla mucho de... O sea, perdón, Vargas Llosa era miembro de una célula no comunista, ahora es el libertario de derecha. O sea, caray, hay una evolución. Nanoguerra, mira. Hay muchos ejemplos. Claro, ahora Ross Piquet entra en vez de guerra también. Así es, no significa que uno tenga que ser incoherente políticamente en su vida, pero hay virajes, hay contextos, hay cambios en la historia. Y hay virajes del propio partido también, ¿no? Hace un rato hablábamos de que en tu caso, quizá más que tú, la gente cree que se movió en Málaga, yo creo que se movió un poco el partido, ¿no? Los morados no eran tan de izquierda antes, ¿no? Interesantísimo, porque, mira, a ver, tengo que hacer un par de declaraciones. Disclaimers claro primero. Uno, no soy de izquierda. No soy de izquierda. Nunca seré izquierda ni comunista, mucho menos. 2, no soy caviar. Para ser caviar hay que ser izquierda. Pero 3, no soy un derechista ni un fujimorista. Haber vacado a Castillo no significa ser fujimorista. ¿Okay? Lo que
yo he planteado, o sea, mi definición o mi denominación, me considero un libre pensador. Y eso tiene que ver mucho con el racionalismo, con el análisis crítico, con mi carrera y mi formación como científico. O sea, uno analiza hipótesis, verifica data, evidencia y según eso toma decisiones. Y en base también a una suerte de conjunto de valores éticos, morales, cívicos, ¿no es cierto?, que te guían. Entonces yo creo que eso es, en mi caso, la guía que me lleva a hacer política, pero no definitivamente ser miembro de una barra o de un equipo de fútbol, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta sobre qué pasó con el Partido Morado. Cuando yo postulo, recibí varias invitaciones y cualquiera fuese el partido que yo hubiese escogido en todo el espectro de los 20 y pico partidos, hubiera habido un pasivo político. Se me hubiera criticado porque, este es el partido de A, de esto, del otro. Consideré el Partido Morado porque me pareció el partido que tenía menos anti en ese momento. No había pasado todavía el episodio de Guzmán y el incendio y lo de Olivares con su porro. Y entonces, bueno, pensé que es un partido que más o menos tiene una aceptación. Hay gente interesante, había gente interesante, tecnócratas, académicos, profesionales, estudiantes, y veía también que había una diversidad de ideologías. Había gente de izquierda ciertamente, pero había... pues estaba Carolina Rizarra, Pedro Gamio, había gente pro empresa, pro capital, me parecía una mezcla interesante. Y se vendían como partido de centro republicano. Entonces dije, el centro me parece lo más sensato en este momento para no caer en la dicotomía que había en ese momento, era Castillo, ¿no? Cerrón versus Keiko, Fujimori. Y esa fue la razón. Ahora, como dices tú, a medida que entró Pedro Castillo, se fueron dando momentos de tomar decisiones claves, como vacar o no vacar, dar confianza a un gabinete o no, censurar o no a tal ministro. Yo pienso que el Partido Morado tomó actitudes bastante poco firmes, por no llamarlas de otra manera, mientras que yo pensaba que era momento de realmente ser decidido, y había una cierta resistencia a tomar decisiones firmes. Tampoco había, quizás producto de la crisis, de la debacle electoral, una unidad dentro del partido, un partido que conversara con sus congresistas, un presidente fundador, el señor Sagasti, que no estaba presente en la escena. Entonces todo estaba desarticulado. Entonces, además de la desorganización producto de la derrota electoral, yo vi un viraje hacia la indecisión, hacia el no querer tomar decisiones importantes para el país, y esto se llegó a su clímax o su apogeo en la segunda moción de vacancia, cuando yo voté a favor y el Partido Morado no estaba seguro de que quería votar a favor de la vacancia. Entonces, ya con el tiempo, viendo a mis colegas, Flor Pablo, Susel, analizando un poco el resultado, me va quedando más claro que era un partido más tirado hacia la izquierda. Ellas tienen formación de izquierda. Cuando en las redes se hablaba en las elecciones para primera vuelta de qué candidatos podrían hacer alianzas, ahora recuerdo, recién lamentablemente, que muchos decían, Rebeca Mendoza y Julio Guzmán, es tanto era el mimetismo, ¿no? Sí. Deberían aliarse los morados con JP. Entonces digo, caray, o sea, esto era, ¿no?, finalmente un partido donde la izquierda tenía mucha preponderancia. Así que, vistas esas consideraciones, queda claro que no puedo ser parte de un partido que no ha sido suficientemente firme con la izquierda que ha destrozado este país y que se ha destrozado a sí misma. Así que, valgan verdades, esa es la posición. Y nada, creo que es una página pasada. Como a cualquier partido le deseo suerte, pero yo creo que no ese es el camino. No, claro, ahora, ya que mencionas a Guzmán, me parece raro porque, claro, Guzmán más bien no era tan de izquierda tampoco, pero bueno, ya. Y yo siempre le voy a estar agradecido por haberme dado esa oportunidad. No estaría aquí, pero lo mismo hubiera pasado con otro partido. Lo mismo hubiera pasado con otro partido. Ahora, Guzmán era más cercano a Castillo probablemente, había un ofrecimiento, había negociaciones. Bueno, según recuerdo, una conversación de Zoom cuando estábamos decidiendo con qué bancada ir, la propuesta de Julio Guzmán fue, bueno, lo lógico sería que hablen con JP, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí me quedó la duda, ¿por qué JP? ¿Somos de izquierda? No, o sea, no, pues, ¿no? Pero luego también ocurrió que básicamente todos los candidatos que habían logrado congresistas para sus partidos fueron a negociar, tanto con Keiko como con Castillo, ¿no? Y a ver qué podían obtener. Y lo que trascendió, esto es algo que, bueno, algunos van a negar, otros no, pero lo que llegó a nuestros oídos, los tres congresistas, fue que el señor Guzmán y la gente del partido, sin conocimiento nuestro, que somos la moneda de cambio, quienes hacen los votos en el Congreso, habían solicitado, negociado cosas como el Premierato, la SBS, el Ministerio de Economía y Finanzas,
un poco aleccionando a Castillo, ¿no? Como que tú no sabes de economía, nosotros tenemos el no y considéranos. Entonces, bueno, eso es legal, ¿no es cierto? En política uno intercambia posiciones y assets, valores, pero me pareció que había más. Yo pongo en duda qué era más importante en ese momento, si ocupar posiciones en el gobierno o realmente hacer algo por el país. No me queda muy claro. Claro, y hasta qué punto, porque muchos hicieron eso, ¿no? Muchos que ahora están en el Congreso, hasta qué punto realmente tú puedes luchar desde adentro y cambiar las cosas o puede ser utilizado, ¿no? Como mucho pasó con otras personas. Muchos no recuerdan que en un determinado momento a mí se me ofreció el Ministerio del Ambiente, con Pedro Castillo. Claro. Y yo dije, no. Bueno, la primera razón fue que no me sentía capacitado, no tenía el grado de conocimiento que tengo ahora en temas de ambiente, pero además era sacrificar completamente mi capacidad de hacer control político, que es lo que venía haciendo, o sea, tenía con un costo político muy alto. Y probablemente no te iban a dar todas las condiciones materiales o, digamos, o logísticas que se necesitaban, no sé, en fin, había que hacer una evaluación. Yo pregunté por algunas condiciones, yo le pregunté a la persona que me lo propuso, mira, me vas a dar libertad de acción, técnica, voy a poder mover, sacar, quitar personal, como fuese. 2, ¿quiénes van a ser mis compañeros en ese gabinete? Y 3, ¿quién va a ser el premier? No me pudieron responder ninguna de las tres preguntas. No sabes, probablemente no sabes. Pero bueno, ni siquiera para pensarlo, ¿no? Claro, es bueno recordar esto de Castillo porque la gente se olvida muy rápido, parece, de que hemos tenido un golpe, ¿no? Un intento de golpe y otras cosas peores, ¿no? Y hay también una opinión bastante ligera, la vengo escuchando cada vez más, esto es más de lo mismo, está peor incluso con Castillo. Sí, pues. O sea, como trivializando el hecho de que, caray, ¿ya no te acuerdas cómo estábamos? No, nadie te dice que esto es el paraíso, por supuesto no es un gobierno y todavía. Que la economía además responde meses después, ¿no? Claro, y que venimos de no solo de la crisis de la pandemia, sino que de años de crisis política. Entonces, si bien hay responsabilidad en el gobierno actual de hacer mejor las cosas, que tienen que hacerlo definitivamente, no hay que olvidar que todo es parte de un proceso mayor y que no podemos, cada vez que no nos gusta algo, Carlos, patear el tablero y resetear las cosas. O sea, una vacancia es una cosa muy grave, un cierre del Congreso también. Entonces, tenemos que volver a los ciclos de gobernabilidad de 5 años. En Estados Unidos tuvieron a Donald Trump. Fue una persona muy difícil de manejar a nivel internacional incluso. O sea, yo mismo no podía ver la televisión cuando salía Donald Trump en la tele. Pero la virtud del sistema americano es que te aguantas, tienes tus contrapesos, tienes un parlamento, tienes partidos. Entonces, de alguna manera, si eso funciona, por más malo que sea el presidente, por más odioso que sea el presidente, tú llegas a término y lo haces mejor la próxima vez. Entonces, yo creo que también ese debe ser el mensaje en estos momentos en que estamos tratando de cuestionar nuevamente todo. Señores, el país ya está semi-paralizado. La idea es echarlo a andar, no volverlo a paralizar con una elección incierta, con candidatos extremistas, con partidos desprestigiados, en fin. Tantas cosas que pensar, hay una responsabilidad que asumir. Para ir cerrando, ¿Carlos Añaños o el golpeador Carlos Ezeta? Los dos son morados ahora. No, ninguno, pero tendría que dar el beneficio de la duda a Carlos Añaños definitivamente. Un poquito mejor, ¿no? Un poquito mejor, claro, no te va a meter un puñetazo. La violencia nunca, por supuesto. Pero también debo decir un par de cosas sobre Carlos Añaños. Me parece interesante y valioso que un ciudadano que no ha estado en política, como en el caso mío, se mande o tenga intención de mandarse, porque necesitamos generar un poco de diversidad. Todos son los mismos reciclados, los mismos de todo el tiempo, los mismos que hacen caso, los mismos dueños. De pronto, alguien que, no digo un outsider, sino alguien que refresque esa imagen, es positivo. Pero siento que hace tiempo se juega con esa candidatura. Es como están deshojando margaritas, ¿no? Se manda o no se manda, se presenta o no se presenta. Habla con tirios y troyanos, con todo el mundo. Entonces, yo creo que si el señor Añaños quiere ser presidente del Perú y va a presentar una candidatura, debería decirlo claramente, debería decir cuál es su visión del país, programática, no tiene que tener un programa de gobierno, pero creo que todos podemos decir qué nos interesa prioritariamente. No basta con decir somos un país milenario, todos somos hermanos, Costa, Sierra y Selva. O sea, tenemos que hablar de infraestructura, de economía, de ciencia y tecnología, de nuestra posición geopolítica, de comercio, pesca, minería, en fin, tantas cosas importantes. Y cuando se habla de una candidatura, en mi opinión, tiene que estar asociada a este debate. Si no, el candidato no está cumpliendo su función. ¿Te está llamando a Edmar algún otro candidato, precandidato? De repente, ¿algún otro precandidato lo está coqueteando con el señor Mala?
A mí... Que abra uno de esos personajes que... No, la verdad es que no. Pero mira, cuando se dio la discusión sobre el adelanto de elecciones, que parecía muy cierto y se tumbaron, bueno, es otra historia, parecía inminente que iba a haber una elección próxima, ¿no? El 2024 o antes. Entonces se acercaron varios grupos a buscarme, estaba fresco el recuerdo de que había movido la tercera moción de vacancia. Claro. Me sentía halagado, pero también muy abrumado, porque ya considero una responsabilidad mayor haber entrado al Congreso sin previa experiencia política y de pronto ir a ligas mayores, como hablar, no sé, de una plancha presidencial por lo menos. Creo que requiere una responsabilidad muy grande. O sea, para empezar, ¿quién quiere ser presidente de un país tan complicado donde probablemente terminas en la cárcel por X motivo? Pero la propuesta era para presidencia. La propuesta era para armar una plancha. Plancha. Claro, pero así como va la cosa, todos los que van en la plancha terminan siendo presidentes, ¿no? Sí, pues, ha sucedido con los últimos gobiernos. Por eso te hablo de la responsabilidad abrumadora, o sea, no basta con ser una figura ahí. Mira, si me preguntas por mi futuro político, lo que yo siempre quise, y fue la propuesta que le hice también a Julio Guzmán y a quienes se acercaron a mí, es ser la figura del asesor presidencial en ciencia y tecnología que maneja un organismo que se dedica a evaluar qué pasa en el mundo geopolíticamente, económicamente, científicamente, cambio climático, mil cosas, y que le ayuda al presidente a tomar decisiones por encima de los ministros. Caso clarísimo, lo que pasó en la pandemia. Señor Vizcarra, ya, llega el virus, dice, este es un tema de salud, ministro de Salud, señor Zamora, encárguese usted. Bueno, tomaron todas las medidas desastrosas que vimos, pero una clave fue comprar las pruebas rápidas, sabiendo que esas no eran las pruebas y que la gente se iba a infectar más. Entonces, un asesor de ciencia y tecnología al más alto nivel, como Tony Fauci, por ejemplo, en Estados Unidos, le hubiera dicho al presidente Vizcarra y hubiera sido ya falta del presidente no hacer caso. ¿Sabe qué? Ese ministro está equivocado. Usted tiene que hacer esto, porque el mundo y la ciencia y los reportes dicen esto. Ese consejero me parece que tiene un rol importantísimo en el gobierno y ese es el rol que a mí me gustaría desempeñar. Lo que me dijo Guzmán en su momento, bueno, está bien, tú puedes ser ministro, consejero, pero primero quiero que sea congresista y ahí puede ser también lo mismo. Entonces, de alguna manera me he visto encasillado en este rol ahora, estoy haciendo lo mejor que puedo, pero creo que mi rol es más llevarlo por ahí. Me he visto, digamos, secuestrado por las circunstancias políticas. Imagínate, yo nunca aspiré siquiera a tener nada que ver con hacer una vacancia, sacar ministros, pero había que hacer lo que había que hacer y lo volvería a hacer 1000 veces, pero te digo, mi futuro político creo que debería estar más por el lado de mis competencias técnicas. Así que vamos a ver qué pasa. Perfecto, gracias por tu tiempo y creo que tengo que ir a votar, ¿no? Me parece. Así es, están debatiendo los colegas. Gracias, eso es Perú 21 con Ed Málaga, que seguiremos informándoles. Un saludo a todos, no dejen de leernos. Por supuesto. Ok, y vamos con fe. Perdón, para terminar, Argentina, Venezuela, tú eres hincha de, no sé si eres hincha de Milei, pero del rock. Del rock, sí. Del rock, sí. Bueno, digamos el Rolinga libertario. Compartimos la afición por los Rolling Stones. Yo creo que, mira, ya vamos a hablar de eso también, disculpa, se va a extender esto un poquito, es importante el contexto latinoamericano, es importante saber qué espacios gana el socialismo del siglo XXI, qué espacio ganan los conservadores tipo Bolsonaro, para saber cómo nos ubicamos en eso y qué puede pasar acá. Milei en breve me parece una fuerza que ha sacudido, ¿no es cierto?, el bipartidismo de alguna manera en Argentina. Eso es saludable porque los saca de su marasmo, los hace pensar, pero es peligroso también. El señor parece que no está muy claro en la cabeza, o es muy exagerado, muy histriónico o violento incluso, y sus propuestas a veces son muy radicales. Pero yo sí he rescatado justamente en estos artículos que tiene una oposición férrea a la izquierda que no se ha hecho tanto daño, a la casta, que si buscamos una casta en el Perú, probablemente son esos partidos, esos que van a ser 30 partidos prontos que son vientre alquiler o intereses particulares. Y también el hecho de que defiende la libertad y las libertades. Son tres componentes muy importantes. Yo no sé si dolarizar la economía, cerrar el Banco Central de Reserva argentino sean cosas sensatas, propuestas sensatas, me parece que no. Pero sí quiero rescatar eso de la candidatura de Milei como despertar de status quo, ¿no? Ahora, lo que espero por el bien del pueblo argentino es que si él gana, se modere gracias a la candidata Bullrich, que tiene un poco más de, digamos, de sentido común, digamos. Ya hay un partido ahí, maneja, además, hay un partido. Entonces, vemos con mucha expectativa lo que pasa, más a ese retroceso.
Venezuela, María Corina Machado, bueno, 93% en las primarias. El valor de las primarias, imagínate, Sí, ¿no? claro. Que se las quieren tumbar. Pero ya acá. se la estarán tumbar, sí. Pero ya la están suspendiendo. Entonces, sí, efectivamente. Mira, mi postura clara con respecto a Latinoamérica es que no podemos caer en manos de esa izquierda atrasada, de esa izquierda resentida, de esa izquierda que solo busca conflictos y no busca unidad. Perfecto. Ahora sí, gracias.